Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El tema de hoy es optimización. Este tema corresponde a la asignatura de cálculo diferencial, en el cual vamos a recordar las derivadas, solamente las derivadas básicas. Para eso nos vamos a apoyar con el tema de máximos y mínimos relativos, los cuales al calcularlos en el procedimiento es necesario utilizar derivadas. Vamos a ver el proceso para encontrar los máximos y mínimos relativos. Una vez que hayamos encontrado la forma de llegar a ellos, vamos a ver cómo es que se aplican en la solución de problemas de optimización. Optimizar significa hacer algo de la mejor manera posible y en algunos casos es utilizar la menor cantidad de recursos disponibles. Pero vamos a empezar entonces a encontrar los máximos y mínimos de una función. Para eso tenemos que utilizar el criterio de la primera derivada y los pasos son los siguientes. Paso número 1, debemos calcular la derivada de la función. Después la derivada se va a igualar a 0. Se forma una ecuación la cual tenemos que resolver. Las soluciones de esta ecuación se llaman valores críticos. Si nos queda una ecuación lineal, solamente hay una solución, hay un solo valor crítico. Si queda una ecuación cuadrática, va a haber dos valores críticos, ya que las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Después vamos a analizar el signo de la derivada, un valor antes y uno después de cada valor crítico, para comparar con el siguiente análisis. Si la derivada cambia de positiva a negativa, se trata de un máximo. Si cambia de menos a más, se trata de un mínimo. Y si no hay cambio, entonces no se trata de ni un máximo ni de un mínimo. Recordarás de tus clases de cálculo diferencial que, por ejemplo, si tenemos esta gráfica, este es nuestro plano XY, podemos tener una curva, a lo mejor se ve de esta manera. Entonces esta gráfica pues continúa al infinito y esta también va al infinito, pero aquí tenemos un punto más alto de la gráfica en la que el comportamiento de la gráfica va creciendo y de repente empieza a decrecer. A esto me refiero cuando digo el cambio que va de más a menos. Si sucede esto, significa que aquí hay un punto más alto en la gráfica, el cual vamos a llamar máximo. Este punto de aquí, que es una coordenada x, y, es el punto más alto y se llama máximo. Y si la función va decreciendo y de repente empieza a crecer, entonces llegó a un punto más bajo que es el mínimo. Estos son máximos y mínimos relativos. También es una coordenada xy y es el mínimo. ¿Por qué se llaman máximo y mínimo relativo? Porque, bueno, te puedes dar cuenta que a lo mejor este punto está más alto que el máximo relativo. Sí, pero aquí no hay un cambio de comportamiento, aquí sigue creciendo. Entonces, por esto, este es el máximo y este es el mínimo. Vamos a recordar las derivadas básicas, las que vamos a necesitar. No necesitamos recordar todo el formulario ni la infinidad de ejercicios de derivación. Solamente vamos a recordar dos fórmulas básicas de derivación. Tenemos la primera de ellas, que es la derivada de una constante. Una constante, recuerda que es un número cualquiera y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Por ejemplo, la derivada respecto a la variable x del 5 sería 0. Esta es una forma de escribir, es una notación. Ahora, otra forma es ponerla así: f de x igual a, no sé, otro número, por ejemplo 10. ¿Quién sería la derivada? Para indicar que es la derivada le ponemos una comita. F' de x va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Eso es lo que dice esta fórmula. También la podemos escribir así, como y. Y igual a 15. ¿Quién va a ser y'? Y' va a ser 0. La derivada de una constante siempre es 0. Y tenemos la segunda fórmula, que es para las funciones que son de la forma x a la n, es decir, una variable elevada a una potencia. La fórmula sería n por x a la n menos 1. El exponente se baja multiplicando y después le debes de restar 1. Ejemplo, si tenemos la derivada de la función x a la 5, entonces sería 5 por 1, 5, x, y al exponente le restas 1, 5 menos 1, 4. También la podemos ver así: si f de x es igual a 3x a la 7, ¿quién va a ser f'? Nuevamente el exponente se baja multiplicando, 7 por 3, 21, x, y le restas 1, 6. Esta sería la derivada. Si tenemos una
función en la que se están sumando los elementos, por ejemplo, 2x al cubo más 4x más 9. ¿Quién va a ser la derivada de esto? Bueno, se deriva cada uno de los términos por separado. ¿Quién sería la derivada de 2x al cubo? 3 por 2 son 6 y le restamos 1 al exponente, me queda 6x cuadrada. Ahora, ¿quién es la derivada de 4x? Aquí hay un 1 aunque no se lo puse. 1 por 4 son 4. Y la x va a desaparecer porque te queda 1 menos 1 en los exponentes, se hace 0. X a la 0 pues es 1 y 1 por 4 te queda 4. Siempre que tengas esto, la x desaparece. Y la derivada del 9 es una constante, va a ser 0, entonces hasta aquí termina. Esta es la forma de derivar. Vamos a ver ahora cómo aplicamos esto de las derivadas junto con el proceso que describí al principio para encontrar los máximos y mínimos relativos de una función. Tenemos el primer ejemplo, calcular los máximos y mínimos de la función f de x igual a x cuadrada menos 15x más 56. Bueno, el paso número 1 es derivar la función. Entonces x cuadrada menos 15x más 56. Vamos a derivarla. F' de x va a ser igual a 2 por 1 son 2, le restamos 1 al exponente, nos queda 2x. 1 por menos 15 nos queda menos 15 y la x desaparece. Y la derivada del 56 es 0, así que la derivada es 2x menos 15. El paso número 2 es igualar a 0 lo que quedó de la derivada, entonces 2x menos 15 igual a 0. Tenemos una ecuación lineal, por lo tanto vamos a tener una solución y vamos a tener un solo valor crítico. Entonces resolvemos despejando la x, esto va a ser igual a 2x igual a 0 más 15, porque el 15 pasa sumando, nos da 15. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, 15 entre 2, y x va a ser igual a 7.5. Este es el valor crítico, 7.5. Ahora, como el máximo y el mínimo son una coordenada, es un punto, necesitamos saber cuánto vale la función cuando x vale 7.5 para obtener esa coordenada. Entonces lo vamos a evaluar en la función original y vamos a tener f de 7.5 va a ser igual a 7.5 al cuadrado menos 15 por 7.5 más 56. Hacemos las operaciones. 7.5 al cuadrado es 56.25 menos 15 por 7.5 nos da 112.5 más 56. Hacemos la cuenta total, 56.25 menos 112.5 más 56, el resultado es menos 0.25, menos 0.25. Entonces ya tenemos la coordenada va a ser 7.5, menos 0.25. Esta coordenada hay que descubrir si es un máximo o si es un mínimo. Para eso hacemos el análisis de un valor antes y un valor después del valor crítico. Este es el valor crítico que damos, entonces voy a evaluar la derivada, que es esta de aquí, f', en un valor antes del 7.5. Puede ser 7.4, 7, 6, 5, cualquiera, pero que sea menor que 7.5. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos con 5? Va a ser f', la derivada, ojo, de 5, es un valor antes que 7,5, va a ser igual a 2 por 5 menos 15. 2 por 5 son 10, menos 15 nos da menos 5. El resultado es negativo, el signo es el que nos interesa, fue negativo. Ahora vamos a tomar un valor después del punto crítico, después del 7,5, ¿qué tal el 8? F' de 8 va a ser igual a 2 por 8 menos 15, esto es igual a 16 menos 15 y el resultado es 1. El resultado fue positivo. Quiere decir que el cambio del comportamiento de la gráfica va de menos a más, entonces va decreciendo y luego empieza a subir en este punto. Por lo tanto es un mínimo, estamos ante un mínimo. Bajo esta conclusión de que va de menos a más se concluye que es un mínimo. Vamos a tener que esta función
tiene un mínimo relativo en la coordenada 7.5, menos 0.25. ¿Cómo interpretamos el resultado? Bueno, que la función tiene su punto más bajo en el punto 7.5, menos 0.25. Si graficamos esta función, seguramente se va a ver una curva como esta, y este punto de aquí va a ser esta coordenada. Veamos un segundo ejemplo. Calcular máximos y mínimos de la siguiente función. Vamos a, primer paso, derivar. Nuestra función f de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrada más 9x. Derivamos f', esto es igual a 3x cuadrada menos 12x más 9. Siguiente paso, igualamos a 0, 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0. Nos damos cuenta que nos quedó una ecuación cuadrática, por lo tanto vamos a tener dos soluciones. Tenemos aquí dos opciones: resolver esto mediante la fórmula general, que ya lo sabes hacer, o bien factorizar. En este caso me doy cuenta que es posible factorizar, por lo tanto voy a factorizar un 3 de cada uno de los términos, se vería así: 3 por x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Y me doy cuenta que esto también lo puedo factorizar porque es un trinomio. Entonces se factoriza en dos paréntesis. Voy a poner x y x porque va a dar x cuadrada, y busco dos números que multiplicados me den 3 y sumados o restados me den menos 4. Aquí va a ser x menos 3 y x menos 1. Menos 3 por menos 1, 3, menos 3 menos 1, menos 4. Y para resolver la ecuación voy a igualar cada factor a 0. En este caso x menos 3 igual a 0, resuelvo la ecuación y x vale 3. X menos 1 igual a 0, resuelvo la ecuación y x vale 1. Estos son mis valores críticos, el 1 y el 3. Aquí, dependiendo de cómo te quede la ecuación cuadrática, es el tipo de factorización que utilizas, o bien la fórmula general para encontrar las soluciones, que son los valores críticos. Vamos ahora a encontrar la coordenada para cada valor crítico, el valor de y que le corresponde tanto al 1 como al 3, evaluando en la función original. Entonces, vamos a tener que f de 1 va a ser igual a 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Entonces hacemos la cuenta: 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por menos 6 son menos 6, y 9 por 1 son 9. Hacemos la operación: 1 menos 6 más 9 nos da 4. Tenemos la coordenada 1,4. Habrá que descubrir si esta coordenada, si este punto es un máximo o es un mínimo. Ahorita vamos a hacer el análisis. Ahora hacemos con el punto 3. F de 3 va a ser igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3. Hacemos la operación: 3 al cubo son 27, 3 al cuadrado son 9, menos 6 por menos 6, menos 54, 9 por 3, 27, y esto nos va a dar 0. Tenemos la otra coordenada, que sería entonces 3,0. También hay que descubrir si este es un máximo o es un mínimo. Vamos a hacer el análisis para descubrir si es máximo o mínimo. Tenemos nuestro primer punto relativo, nuestro primer valor crítico. Voy a marcar la recta numérica. Aquí tenemos el 1 y por acá está el 3. Entonces necesito un valor antes del 1. Voy a tomar al 0 que anda por acá y lo voy a evaluar en la derivada, porque aquí nos interesa saber el signo de la derivada. Entonces voy a hacer f' de 0, el cual va a ser 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Y esto nos va a dar 0 al cuadrado, 0, 0, 0, 9. Aquí nos quedó positivo. Ahora voy a tomar un valor que esté entre el 1 y el 3. Voy a hacer el 2. Puede ser 1.5, no hay ningún problema, puede ser decimal. Pero más fácil hacer las operaciones con enteros. F de 2 va a ser 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Esto va a ser igual a... Aquí son 2 al cuadrado, 4 por 3 son 12. Entonces nos queda 12. Menos 12 por 2 son menos 24. Más 9.
Esto va a ser igual a menos 3. Por lo tanto nos quedó negativo. Aquí ya tenemos que para el primer valor crítico que fue el 1, va de más a menos, de más a menos. Quiere decir que la función iba subiendo y luego empezó a bajar, por lo tanto tenemos un máximo. Concluimos que la coordenada 1,4 es un máximo relativo de la función. Ahora, vamos a utilizar un número antes que el 3, nos sirve el 2, ya lo analizamos, ya nos dio negativo, así que solamente tomamos un valor después del 3, que va a ser el 4. F' de 4 va a ser igual a 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4 más 9. Esto va a ser igual, 4 al cuadrado son 16 por 3 son 48. Y luego vamos a poner aquí menos 12 por 4 son menos 48 más 9. El resultado va a ser 9. Entonces es positivo, va de menos a más, significa que iba decreciendo y empezó a subir. Por lo tanto, en 3,0 tenemos un mínimo. Esta es la solución. Hay un máximo en 1,4 y hay un mínimo en 3,0. Vamos a ver finalmente esto en un problema de aplicación. Tenemos la siguiente situación. Dice, se dispone de 300 metros de valla para delimitar un terreno rectangular. Determina las dimensiones de este de modo que el área cercada sea máxima. Ok, con 300 metros de valla podemos hacer varios corrales diferentes que sean rectángulos y cada uno de ellos va a tener un área diferente, pero nosotros queremos hacer el rectángulo que tenga la mayor área posible. Esto pues para aprovechar la valla y que se pueda aprovechar tener un corral más grande. Por ejemplo, podríamos hacer un corral que tenga 100 metros de largo y 50 de ancho, serían 100, 200, 200, 300 metros. De 100 por 50 tendríamos un área, pero no sabemos si esa es la mejor opción, si hay alguna otra forma de distribuir la valla para que el corral sea rectángulo y además que tenga el área más grande. Bueno, con cálculo esto es posible a través de los máximos y mínimos. Lo primero que tenemos que hacer es de ponerle variables a los datos que no conocemos, en este caso la X que es el ancho y la Y que es el largo. Ahora, tenemos que sacar la operación que nosotros queremos optimizar. En este caso vamos a optimizar el área y el área de un rectángulo se saca multiplicando largo por ancho o base por altura. En nuestro caso sería X por Y. Esta es la función que queremos optimizar. Entonces vamos a ver qué restricciones tenemos. La restricción es el perímetro, que deben de ser 300 metros. El perímetro, acuérdate que es la suma de los cuatro lados, entonces vamos a sumar x con x serían 2x, el perímetro es igual a 2x más este con este 2y, y esto es igual a 300. Listo. Ya tenemos nuestra función objetivo, que es la que vamos a optimizar, y ya tenemos nuestra función de restricción, que es esta de aquí. Para poder trabajar la función objetivo, como hicimos en los ejemplos anteriores, esta tiene que tener una sola variable. Aquí tenemos x por y. Lo bueno es que vamos a utilizar la función restricción, vamos a despejar la variable de aquí y la vamos a sustituir acá. Y así vamos a tener ya una función con una sola variable. Por lo tanto, de la función perímetro voy a despejar la y. Esto va a ser igual a 2y igual a 300 menos 2x. El 2x que está sumando pasó restando. Y va a ser igual a 300 menos 2x entre 2. Y y va a ser igual a 150 menos x. Estoy dividiendo 300 entre 2, 2x entre 2, tenemos este resultado. Este valor lo voy a sustituir en la primera función porque ya tengo aquí lo que vale la y. Entonces el área va a ser igual a x por 150 menos x. Hago la multiplicación y el área es igual a 150x menos x cuadrada. Esta es mi función objetivo. Si comparamos con los ejemplos anteriores, esta sería la función que vamos a sacarle el máximo o el mínimo. Entonces, como ya tenemos la función, el primer paso es derivar. Derivamos. La derivada de 150x sería 1 por 150, 150 y la x desaparece. La derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Listo. El segundo paso es igualar a 0. Vamos a tener 150 menos 2x igual a 0. Es una ecuación lineal, por lo tanto vamos a tener un solo valor crítico
y lo encontramos resolviendo la ecuación a través del despeje. Nos va a quedar menos 2x igual a menos 150. El menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces la x es igual a 75. Como tenemos un solo valor y estamos buscando el máximo, vamos a asumir que este valor de aquí es un máximo. Sin embargo, lo podemos comprobar haciendo el análisis de un valor antes del 75, evaluándolo en la derivada, por ejemplo. Bueno, vamos a comprobarlo para que no quede duda de eso. ¿Qué tal que utilizamos un valor antes del 75? Sería el 70. Yo le pongo acá y sería 150 menos 70. Nos da 80 positivo, quiere decir que quedó positivo, va más. Un valor después del 75 puede ser el 80, entonces, a ver, estoy confundido, ¿dónde está nuestra derivada? ¿Es esta? Esta es la derivada, aquí es donde debe de evaluar. En el 70 nos quedó 2 por 70 son 140. 150 menos 140 es 10, es positivo. Y ahora en el 80 sería 2 por 80 menos 160. 150 menos 160 es menos 10, por lo tanto es negativo. De más a menos, este valor crítico va a obtener un máximo. Ahora, ¿qué significa este 75? Que es el valor para el ancho que va a maximizar el área. ¿Cuánta área vamos a tener? Pues tenemos que evaluarlo en la función área, que es esta de aquí. Área va a ser igual a 150 por 75 menos 75 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? Hacemos las cuentas. 150 por 75 son 11.250. Menos 75 al cuadrado son 5.625. Si sacamos la diferencia nos quedan 5.625. Quiere decir que el punto máximo de esta función lo vamos a obtener en la pareja x igual a 75 y y 5.625. ¿Cómo interpretamos? Vamos a entender que el área máxima va a ser de 5.625 metros cuadrados cuando el corral tenga un ancho de 75. Para encontrar el valor de largo de la y, pues podemos utilizar la función perímetro. Tenemos esta de acá ya despejada. Y es igual a 150 menos el valor de x. Resulta que y también vale 75. Entonces, el área máxima la vamos a obtener. En realidad no va a ser un rectángulo, va a ser un cuadrado que tenga 75 de ancho y 75 de largo. ¿Cuál va a ser el área máxima? 5.625 metros cuadrados. No hay otra forma de distribuir los 300 metros para encontrar un corral que tenga más área bajo esta condición de que sea un rectángulo. Podrás decir aquí que es un cuadrado, pero bueno, según la definición, un cuadrado también es un rectángulo. Bueno, esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo.